Están con nosotros Rosa María Martínez Pérez y Aaron Curi García, profesores e investigadores de la Universidad Autónoma de Querétaro en la licenciatura en Gastronomía de la Facultad de Filosofía. La maestra Rosa María Martínez es maestra en Historia por la UAP y el maestro Aaron Curi García, candidato a doctor por la Facultad de Ciencias Naturales de la UAP. Bienvenidos. La maestra Rosa María Martínez Pérez de la Universidad Autónoma de Querétaro nos va a presentar Global War and a Cookbook of Peace, de recetario de cocina published by the newspaper Excelsior en 1943. El maestro Aaron Curi García de la Universidad Autónoma de Querétaro nos platicará sobre el análisis nutrimental de un recetario mexicano de 1943. Les damos un aplauso como bienvenida. Thank you for being here. I'm Rosa María Martínez. Today I'm going to talk about this cookbook, which as far as this research project has gone, it's the only one, the only issue that is known, that is available today. The Recetario de Cocina, published by the newspaper Excelsior in 1943, shows that World War II was not the primary concern in many Mexican homes. In contrast, some American, Canadian, and British cookbooks urged women at home to join the war from the war front at their kitchens by observing rationing and avoiding waste. This cookbook has more than 100 recipes and plenty of advertisements of services and goods. Now, this cookbook was published in the midst of World War II. Mexico had a symbolic participation, according to Eduardo Flores and Delia Salazar, because we only had 300 men at the war front. They were very few compared to the hundreds of thousands of soldiers from other countries. But by 1943, people could foresee that the end of the war was near, because the Axis, Germany and Japan, they were losing battles. Mexico's involvement in World War II then was low in comparison to these other countries. By 1943, all Mexicans were informed about the war through the radio and newspapers, but there was not a real uneasiness in the population as it existed in other nations that were key players to the war. And as the end of 1943 approached, a confrontation had been going on for 4 long years. The Allies in 1943, they had increased their control over some of the areas previously taken by Germany, and the intended leadership of Germany gradually faded as the Nazis were stepping out of strategic positions as the war evolved. But Mexico's contribution was very much appreciated. It provided a significant part of the essential supply of oil that the U.S. needed to move its forces during the war. We have here these newspaper clips. This one is about Mexican soldiers working along the American soldiers, but the other 2 newspaper clips, they relate to the situation, the global situation in which the United States and the rest of the Allies were winning more battles every day. So as you can see, if we go back to the first picture of the cookbook, you can memorize this lady, and then we go back to the other picture, and we'll see that she's the same one. This is a drawing of the cover of the cookbook, because the cookbook was advertised in the newspaper.
in December 1943. So it was during this hard period that the Recetario de Cocina Excelsior was published, intended as a subscription gift for the readers of the newspaper during Christmas time. The reading audience for whom this cookbook was published were middle and upper class women, since most people in Mexico could not afford to subscribe to the newspaper or read, because there was still a significant number of Mexicans who were illiterate. And if they subscribed, they received the cookbook as a gift. The cookbook clearly shows the trends in Mexican cookery for the first half of the 20th century, because it presents simple dishes as well as very elaborate ones. And some of the recipes are very accessible, like the inexpensive foods like enchiladas and things like that. This is the newspaper's director, Rodrigo de Llano. Excelsior wasn't just any newspaper. Mr. Rodrigo de Llano was an award recipient of the Maria Moores Cabot Prizes from Columbia University, which are the oldest international awards to outstanding journalists. So it was and it is a very important newspaper in Mexico. And over there you can see the cookbook again. And where did the recipes come from? The cookbook was made up of dozens of recipes sent by women all over the country as they participated in the newspaper's cooking contest, The Best Dish, El Mejor Platillo, which began in July 1943. Although most of the women were from Mexico City, then known as Distrito Federal, there were contestants from all over the country. There it is again. And the cookbook was linked to the sweepstakes the newspaper held every 6 months in its subscription campaign. The grand prize was a beautiful, luxurious, all-furnished home in Mexico City in a high-class neighborhood. So here, this is an actress. They hired actors and actresses of those times to make the advertising of the home and the subscription campaign, because if you subscribed, you would get the cookbook and you could participate in these sweepstakes and win these homes. So these actors and actresses went to the house, and they would interview these stars, movie stars. Here is it doesn't look like a swimming pool, but this is the swimming pool, and the actress is Ana Sol. Never heard of her. This is Paquita Estrada, but there are other movie stars like Gloria Marin and others. So if you subscribe to the newspaper, you could possibly win this home. In all, the cookbook has 171 recipes. So there is again the front cover and the back cover. That picture over there is from Regalos Orel, which are fine quality gifts. So you can imagine that this cookbook was focused on middle and high class, high social class. Here is the advertisement for Bacardi and gas. From the gas advertisement, gas was a novelty because most kitchens in Mexico had firewood stoves or tractolina stoves, which is some kind of substance from the oil, from petroleum fuel based. And Bacardi advertises that it's famous all around the world since 80 years ago.
Now, this cookbook has no date of publishing. So I had to go on like a detective to find out when was it published. And at first, about 2 or 3 years ago, this advertisement from Bacardi helped me set the date at 1942 or 1943 because Bacardi was founded in 1862. So I was almost sure that the date was 1942, 1943. But when I went to the newspaper and I found the sweepstakes and the cookbook, I could be 100% that the cookbook was from 1943. Now, we go again to the contest. Every day, the newspaper would publish 1 or 2 of the recipes. These recipes went to this contest whose head was Josefina Velázquez de León. This lady, Josefina Velázquez de León, was kind of the first Mexican celebrity chef. She was to Mexico what Julia Child was to the United States. She's that big. So she was the head juror, and every day they would publish one of the recipes since July 1943 up to November 1943. So Mrs. Velázquez de León, with the other jurors, with the other members of the jury, they would try on the recipes in Mexico City, and at the end, they would select the best ones to go in the book. Now, here we have pollo en salsa de chícharos. Chícharos are peas, it's chicken. And it's Mrs. Carmen Rodríguez, and here it is. Mrs. Carmen Rodríguez, pollo en salsa de chícharos. So she's one of the winners. And the advertisements in the cookbook are as interesting as the recipes themselves, because you see what did they have in mind. So a lot of the women who read these were moms or were aunts or grandmothers, so they would be interested in keeping their babies dry. And then Comercial Deller. One thing that I found during the research, I always thought that Deller was some kind of German name. It sounds like that, but it's not. It's Delgado Hermanos, but it sounds really fancy, Comercial Deller, and it still exists. So these were the state-of-the-art kitchens and stoves. And well, we have other recipes. But here, what I want you to think about is that while in the US and Canada and Britain, they had really big problems because they couldn't afford or find the usual staples for their kitchen. In Mexico, let's see this recipe. We didn't have that problem. These are cannelloni. You need Gruyere cheese, butter, ground beef, milk, flour, and other things. So cream, ham, eggs. So we had plenty of food. There was some scarcity sometimes, but not always. It wasn't always because of the war. We have this lovely bride here, and above her is the recipe for ground meat corona de carne. And over there, you can see it's Christmas time. We see globalization here because in Mexico, Christmas decorations used to be around the Nacimiento. And here we have the figure of Santa Claus in the 1940s. This one is a vegetarian, not vegan, vegetarian soup. And then we have this
fashion designer for women, and this shoe store that still exists, El Borseguí, which specializes in shoes that are handmade for people who have diabetes or another problems. And you can see this other recipe that has pork meat and other things that weren't available in other countries. But then we are going to compare this cookbook with cookbooks from other countries, from the Allied countries. And you have here the Betty Crocker. This cookbook is from 1943. This one was published by General Mills, and it says, "Hail to the women of America. You have taken up your heritage from the brave women of the past. Just as did the women of other wars, you have taken your positions as soldiers on the home front." So, if you think of the other cookbook, the Mexican one, it doesn't mention the war. There is just one mention with one soap, the soap sold by a company named Rusan, that says that that soap was used in the war front to wash the soldiers' uniforms. That is all. All of the rest of the cookbook, you could think that it was from another time when there was no war. But the American and British cookbook and Canadian, they reminded the homemakers that there was a war going on and they needed to make the ends meet, and they had to stretch their money so that they could feed their families. Then there's this wartime cookbook by Alice Bradley, A Practical Guide to Wartime Cooking. One of the main concerns for the government in the US or Canada, Britain, was that their population could be well fed with nutritious dishes despite the rationing. Then there's the Kitchen Front, and the Kitchen Front was a program, a 5-minute program that aired every day from BBC in London, which had recipes for the British homemakers who had to make ends meet with few ingredients. The Kitchen Front, their recipes were published in the 1940s, and well, they had fish made from rice, duck made from sausage meat, and an omelette made of bread. And they could use, for instance, for fish, mock fish fillet, they could use anchovy sauce or something, so that people, it was some sort of a vegetarian, vegan thing, but not thinking of that, but that they didn't have duck, they didn't have meat. And last, there's Canada's House Soldiers. This one is economy recipes. ¿Cómo vemos el documento? I want to show you, just to finish, this other document. Thank you. These are recipes to suit the house soldier's budget. Look at this lady with her apron and saluting, military salute, and this is her weapon, the spoon. Because there was this idea that food would win the war. It was very, very much important that no food was wasted. No food would be burned in the stove or would go to the waste basket. So it says here, the housewives of Canada are the house soldiers,
serving the nation truly and well by providing appetizing and nourishing meals that protect and preserve the health of their families. So this is all this cookbook had. It had plenty of recipes, but they were, as the other cookbooks from the Allies, they were adapted so that the homemakers could cook with what they had available. Overall, the Recetario de Cocina Excelsior shows that Mexican homes had an advantage on food matters. Also, as this book marks the first of a series, it was a great effort of the Excelsior newspaper that helped keep many recipes for future generations. Something especially notable since the 1943 cookbook that was well kept in a private family collection appears to be, until the end of this research work, the only one left from an unknown number of issues published. So just to end this, you can see the difference. And this difference between those cookbooks and these Mexican cookbooks is also the difference at the war front. We were not that involved. And also we have a better climate and fertile soils that allowed Mexico to go through the war without hunger, without struggling. Thank you very much. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Aaron Curi y vengo a terminar con esta parte de la sesión del recetario, ahora en español, ya para que sea como bilingüe, una en inglés y en español. La parte que yo voy a abordar va a ser la parte nutricional, la parte con relación hacia la alimentación del recetario y los efectos que trajo consigo desde aquel entonces hacia ahorita, lo que nosotros estamos viendo en la epidemiología nacional de enfermedades crónicas no transmisibles, básicamente. Eso es como lo que vamos a estar trabajando. Y lo que nosotros trabajamos fue un análisis nutrimental de este mismo recetario que ya les platicó la maestra Rosy. Entonces, a mí me gustaría comenzar hablándoles acerca de la epidemiología con relación a las causas de muerte, de la mortalidad en México, desde 1938 hacia el 2017. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí podemos observar, aquí, bueno, está en el círculo rojo, el año de 1943, y podemos ver que la primera causa de muerte son los homicidios, que en ese entonces era la forma en la cual la mayor cantidad de gente moría. Por segundo, podemos observar que tenemos la cirrosis hepática. En tercero, podemos observar las isquemias al corazón y por último, diabetes. Entonces, en este caso, ya empezamos a ver que existen diferentes enfermedades crónicas presentes desde aquel entonces, que básicamente son isquemias al corazón y diabetes. De igual forma, no hay que dejar de lado la cirrosis y afortunadamente ya disminuyeron los homicidios. Entonces, bueno, y a la fecha, lo que podemos observar es que el primer lugar es diabetes, en este caso, no tiene apuntador, disculpen, pero, y después vemos las isquemias al corazón. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió en todo este tiempo, de 1943 al 2018, que aumentaron estas enfermedades a este punto tan drástico? Actualmente se sabe en México, según la OCDE, que la proyección de obesidad en México, por ejemplo, al 2030 va a aumentar un 20% de lo que es actualmente. Entonces, actualmente 7 de cada 10 adultos tienen una enfermedad crónica con relación a la obesidad y, por ejemplo, del 2015, que estábamos en 32.4%, al 2030 vamos a tener 39%. Entonces, son detalles que nosotros tenemos que tener presentes de por qué estamos llegando a este punto. Y para esto tenemos que irnos hacia atrás en retrospectiva, conociendo el punto del recetario. Por ejemplo, el doctor Borges menciona en una plática que hubo recientemente, ahorita en el 2019, que México vive una transición epidemiológica caracterizada por la persistencia de añejos problemas de salud relacionados con la nutrición y ligados directamente con la educación. Okay, entonces ya estamos hablando con relación de
de nutrición, pero específicamente de la educación que tiene la población para poder entender y poder prevenir este tipo de problemas. Entonces, dentro de los programas que se han hecho y políticas alimentarias de nutrición en México, tenemos reportado desde 1922 que existen programas que específicamente, en la parte superior izquierda, vamos a observar que eran específicamente para apoyo de consumidores y para el aumento de la producción alimentaria. Hasta 1940, es donde pongo aquí las flechitas azules, podemos observar que se enfocan ya específicamente en mejorar el estado de nutrición de la población y educar a la población. Entonces, a partir de 1940 es donde comienza este auge de mejorar la nutrición para poder prevenir todas estas enfermedades, y debido a ello fue que se fundó el Instituto Nacional de Neurología, y posterior a ello, por ejemplo, en el 42, que es aproximadamente donde estamos trabajando con el recetario, se buscaba ya específicamente, iba dirigido hacia enfermedades específicas. En este caso era el bocio, y fue la forma de erradicarlo, el yodar la sal, que fue en 1942, el cual ya conocemos que toda la sal en México está yodada para prevenir estas enfermedades. Que hago hincapié aquí, actualmente nosotros fuimos hace poquito no hace poquito, hace un par de años, a Pinal de Amoles en Querétaro, en una zona de alto rezago social, y sí, bueno, según el gobierno no existe bocio, presencia de bocio, pero sí nosotros encontramos presencia de bocio, veíamos a los chiquitos de 8, 10 años con la glándula tiroidea inflamada, que obviamente era el diagnóstico de bocio, y el gobierno decía que no, porque estaba evaluándolos con parámetros estadounidenses, y le dijimos, pues no puedes comparar pues, niños estadounidenses con niños mexicanos en una zona rural. Entonces, pero desde ese entonces estaba ya tratándose de erradicar este problema. En este caso, para finalizar el paréntesis, era que la gente en zonas rurales come con sal de grano, no come con sal yodada, como la fina, ellos tienen sus bloques de sal y lo van picando y de ahí van generando su consumo de sal. Entonces es curioso, pero desde 1942 entonces podemos observar que ya había este tipo de objetivos hacia la población para poder erradicar este tipo de problemas. Entonces, actualmente ya existen varios programas para poder eliminar la subjetividad del etiquetado nutrimental. No sé si les ha pasado que leen alguna etiqueta y dice, de azúcares tiene 0%, y te vas a la tabla y dice azúcares 10 gramos, y dices, ¿de qué tipo de azúcar están hablando, no? Y en este caso los azúcares los hablan como carbohidratos, y te hablan de carbohidratos simples y de carbohidratos complejos, pero hay mucha subjetividad para poder confundir al consumidor y que la gente no ubique bien. Entonces esto ya tiende a ser una forma de delito, y se busca para la Organización Mundial de la Salud que haya específicamente, y la Panamericana de Salud, que es aquí en Latinoamérica, que haya específicamente letreritos que mencionen que es alto en azúcar, que es alto en sodio, así como en los cigarrillos que dice fumar mata, por ejemplo. Ese tipo de detalles ya se está haciendo en la alimentación. Pero si se fijan, es ahorita 2019, entonces pues sí llevamos un poco de años un poco retrasados. Entonces esto nos hace preguntarnos cómo era la alimentación antes entonces en México en los años 40. O sea, cómo estaban comiendo. Si ahorita nosotros estamos teniendo problemas con estos detalles, antes cómo era y por qué fue que arrancó todo este auge de aumento de enfermedades crónicas no transmisibles. Y para ello nosotros nos preguntamos qué suceda con las grasas saturadas, con las grasas totales, con azúcares, sodio, energía, si cumplían con lo que se conoce ahora, que nació en la norma 247 del plato del bien comer, que ya mucha gente se le hace familiar este plato, que es el mexicano. Hay en diferentes zonas del mundo, hay jarra del buen beber, por ejemplo, pero en relación los mexicanos en 1943 estaban comiendo adecuadamente. Para ello nosotros nos fuimos, como ya les platicaron, al recetario de 1943 para ver cómo es que estas personas estaban alimentándose. Fue una referencia solamente. Pero les presento aquí, por ejemplo, hay panes de caja grandes, queso crema, pimientos morrones, salchichón de hígado. O sea, son cuestiones que igual ya no se ven hoy en día.
yemas cocidas, crema y mostaza, sal y pimienta. Entonces, son recetas que difieren a las recetas del día de hoy y obviamente tienen diferentes distribución nutrimental, tuvieron efectos distintos en la salud de las personas de aquella época. Entonces, y eso eran los sándwiches, por ejemplo, y de hecho vamos a tocar un punto de los sándwiches que es interesante, que fue nuestro auge de la introducción de la fast food aquí en México. Y bueno, de este lado, ensaladas y jitomates, lo que les quería mostrar es cómo se muestra un manojo, 75 gramos, 50 gramos, un cuarto de litro, una lata. Entonces nosotros tuvimos que adaptar a lo que había para ver qué era lo que más o menos pudiéramos trabajar para poder dar este enfoque nutricional. Y la parte de todo lo que se platicó anteriormente con la maestra Rosy. Entonces, como objetivo general, nosotros tuvimos que analizar de manera retrospectiva y nutrimental el recetario de cocina de 1943, ese fue nuestro objetivo. La forma en la cual nosotros lo hicimos fue analizar la distribución nutrimental, en este caso fueron 84 platillos del recetario, y lo relacionamos con la ingesta diaria recomendada para específicamente la población mexicana. Entonces, si estaban cumpliendo el requerimiento de zinc, por ejemplo, diario. Entonces, más o menos era como nos fuimos acercando un poquito en este contexto. Y para la parte de los resultados y discusión, vimos que como inicio de esta parte, que de 1940 aumenta el poder adquisitivo de México, y esto hace que cambie los hábitos alimentarios y se unen a nosotros las industrias, grandes industrias como Bimbo, Coca-Cola, etc. Entonces, hay grandes cambios dentro de la alimentación del mexicano. De hecho, hay una evolución de la oferta energética. Por ejemplo, vemos una oferta, la gente consumía aproximadamente 1.700 kilocalorías, y en esta gráfica no llegamos a los 43, pero llegamos al 33, pero vemos que va aumentando. Entonces, las cifras de energía, de la energía que ellos necesitan, iba aumentando. Para ello, la gente en México siempre buscaba copiar la imagen de nuestros vecinos estadounidenses, y en este caso, uno de los alimentos que fueron los primeros que se abordaron de Estados Unidos fueron los sándwiches, los cuales se introdujeron en la guerra y se promocionaban como alimentos saludables. La cuestión es que luego el mexicano adapta las cosas a su gusto y a su placer y pues ya no acaba siendo lo mismo, que de hecho va a ser lo que vamos a estar viendo más adelante. En esta gráfica les muestro la distribución de la dieta por carbohidratos, proteínas y grasas. En el blanco vemos el recetario y en el negro vemos la recomendación de la OMS. Entonces, si ven los carbohidratos, hay gran diferencia con relación al recetario y estamos viendo que están consumiendo menos carbohidratos, similar cantidad de proteína y muy distinta cantidad de grasas totales. O sea, la recomendación es aproximadamente del 25% y ellos están en aproximadamente 60% del porcentaje de grasas. Entonces es algo impactante. Nosotros cuando empezamos a hacer el análisis no nos esperábamos estos resultados. De hecho, íbamos hacia otro objetivo, pero encontrando estos resultados fue como, mejor vámonos por aquí, porque realmente es algo que sí nos llama la atención. Y por ejemplo, hoy en día se sabe que este tipo de dietas que tenía el recetario es la distribución de una dieta cetogénica. No sé si han escuchado hablar de ella, la dieta de la zona, me parece también se conoce, que específicamente es como tratamiento para epilépticos, ¿no? Ayuda a evitar convulsiones por un compuesto que tiene triglicéridos de cadena media, pero lo que se conoce es que también afecta al ADN a largo plazo. Entonces, por ahí pudo haber empezado algún tipo de disfunción epigenético al mexicano desde aquel entonces. En este caso, les pongo la cantidad, ya lo habíamos platicado, que son ensaladas, pescados, son los grupos de alimentos que nos comentó la maestra Rosy, y este es por cantidad de energía. Vemos que el más bajo son las ensaladas, que era como esperábamos, y el grupo con mayor cantidad de energía eran los sándwiches, pero no en forma de que nos hayan dado mala receta, por ejemplo, Estados Unidos, sino que más bien México adoptó mal este tipo de alimentos. Entonces, pero lo interesante aquí es que según British Nutrition Foundation, muy baja densidad es menos de 60 kilocalorías por 100 gramos,
Luego baja densidad, densidad energética media y densidad energética alta. Hoy en día tenemos muchos alimentos energéticos altos, como son los panecitos, todo lo industrializado, normalmente tiende a ser energéticamente alto. Entonces, nosotros solamente estamos en muy baja densidad, entre 60 y 150, y densidad energética media. Entonces, eso es algo bueno del menú, o sea, no tenemos alimentos hiperenergéticos, sino nos mantenemos dentro de un rango medio, bueno, se mantuvo dentro de un rango medio, pero es curioso que los sándwiches hubieran sido los que mayor energía tuvieron, más que los antojitos mexicanos, por ejemplo, y los tamales y atole, que pudieran ser grupos que son altos energéticamente hoy en día. Posteriormente dividimos la distribución por proteínas, grasas y carbohidratos, dándole el primer lugar al grupo que tuvo más grasas, que fue verduras y cereales. Entonces el tipo de preparación era muy especial. Hoy en día sabemos que los cereales y las frutas pues no tienen grasas, pero en la forma en la cual lo preparaban generaba este tipo de resultados. Posterior a ellos eran las carnes, las aves, y me gustaría dar a notar que Antojitos Mexicanos está en medio y Tamales de Atole está casi al final. Entonces, nosotros tenemos satanizado a los Antojitos Mexicanos y a los Tamales de Atole, pero no forzosamente son malos a la salud, ¿no? En este contexto. ¿Y por qué se pudo haber dado esto? Probablemente nosotros lo estamos refiriendo es hacia la frecuencia de alimentos. ¿Qué tanto se repetía un alimento dentro de todo el menú, dentro de todo el recetario? Y tuvimos que los alimentos con mayor frecuencia dentro del recetario fueron la cebolla y el jitomate. Esto es normal porque pues, todo se cocina con cebolla y jitomate, pero lo curioso fue que el tercero fue la manteca de cerdo. Entonces, nosotros conocemos hoy en día que la manteca de cerdo es alta en grasas saturadas, por ejemplo, y no es muy buena para la salud. Entonces, y otro de los altos era mantequilla, entonces se utilizaba mucha cocción con grasas saturadas. Entonces, eso es uno de los puntos que nos ayudan a conocer este tipo de respuestas del recetario. Posterior a ello vimos los lípidos. Tenemos en esta hilera ácidos grasos saturados, ácidos grasos monoinsaturados, poliinsaturados y colesterol. Estos dos son los buenos, mono y poli son buenos, ácidos grasos saturados son malos y el colesterol, pues como ya sabremos mucho, también es malo. Entonces vimos que el grupo con mayor ácidos grasos saturados fueron nuestros cereales y vegetales, entonces la forma de preparación no era buena, no era la adecuada, tenía una distribución no correcta, y el que menos tenía eran las ensaladas, que se pudiera esperar. Posterior a ello, el colesterol, por ejemplo, en el grupo con sándwiches vimos que era el que mayor cantidad de colesterol tenía, entonces ahí empezamos a ver que pues, la forma de preparación no era la correcta. Posterior al IDR, que es la ingesta diaria recomendada de minerales, vimos el 100% sería que cubre al día perfecto. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 119%, ya se está pasando con 100 gramos solamente de alimento en los sándwiches. Y en este caso es el sodio. Y el sodio sabemos que se relaciona con hipertensión. Entonces, con 100 gramos de sándwich ya habías cubierto tu requerimiento de sodio y ya no podías comer más sodio. Cuestión que obviamente no sucedía así, ¿no? Entonces, y otro de los casos fue el zinc. El zinc genera deficiencia de cobre, afecta al sistema nervioso. Y por ejemplo, las aves tenían 655 del IDR, o sea, era muchísimo, solamente en 100 gramos. Entonces es algo como curioso. Y por parte de las vitaminas, todo se cubre parte de vitamina C en varios grupos y vitamina B12 en otros grupos. Entonces, para ya no alargarme más. Entonces, como conclusiones, nosotros vimos que el recetario presenta unos aumentos recomendados de grasa, ácidos grasos saturados y sodio, y una disminución de hidratos de carbono, pero por otro lado podemos ver niveles recomendados y suficientes de vitamina C y vitamina B12. La vitamina B12 se relaciona con anemia, por ejemplo, entonces tenía bien cubierto en esa área el recetario. Los nuevos platillos traídos de Estados Unidos, como los sándwiches, con una ideología saludable, acabarán siendo en México lo contrario, debido a que fueron el grupo con mayor concentración de energía, colesterol y sodio. A diferencia, por ejemplo, de los antojitos mexicanos y los tamales, que no sobresalieron de los otros grupos. Por ello, se relacionan las nuevas adaptaciones alimentarias de Estados Unidos a nuestra dieta en cambios trascendentales epidemiológicos con enfermedades crónicas no transmisibles a finales del siglo XXI. Entonces, pudiéramos pensar que a partir de esta introducción de los sándwiches fue cuando arrancó la ola de la introducción de fast food
en México, no solamente por empresas transnacionales grandes, sino por formas de preparación. Pudiéramos pensar que pudiera ser por ahí. Por ello, nosotros no podemos determinar el recetario como malo, sino como un recetario solamente mal distribuido, debido a la falta de la educación alimentaria, que era lo que les comentaba en un principio. Y bueno, pues como toda investigación, siempre falta más investigación retrospectiva con relación al tema para reforzar lo visto. Muchas gracias.